televisión porque le da miedo que hablen mal de su hijo. Para entonces, Hernán Luque no era la cara de la corrupción, sino la cara de un ex vicepresidente del Banco de Guayaquil. Alguien de quien uno, me imagino, como madre, podía sentirse orgullosa. Y esto que viene va a poner de patitas a mucha gente que está involucrada en este tema, ecuatorianos. No es que quiero hacer un ardid de este tema, como se dice aquí, o un alarde de esto. Es la verdad. Aquí hay muchas cosas en las que tienen que rendir versiones. La exfiscal Diana Salazar, el señor Lazo. No se olviden que hay muertos de por medio y el señor Luque Lecaro está por regresar. ¿Y qué va a decir? Yo no sé, yo no fui, fue el Lazo no está aquí, yo tampoco. La señora fiscal, hay tantas cosas de las que hay que hablar. La cuenta regresiva para el retorno de Hernán Luque, 1.209 días de espera. Pero hubiese sido un correísta, al siguiente día lo traían, pues, sinvergüenzas. Vamos a mirar esto. Faltan para que se concrete, me imagino que ustedes tienen comunicación con la embajadora, la extradición de Hernán Luque. Se prevé en los próximos días, lo más pronto que ya puedan realizar todos los temas que son diplomáticos en Cancillería y que pueda venir el señor Luque al Ecuador y que pueda venir y rendir cuentas. En el caso de Hernán Luque, ¿qué podemos esperar de aquí a no sé cuántos días para tenerlo acá en el Ecuador y para que colabore con la justicia, que es lo que se espera, y determine de qué manera en las empresas públicas, en el gobierno del expresidente Lazo se manipulaba y se operaba, y que está el caso Cenel ahí también, desde ese entonces, ¿no? Sí, nosotros confiamos en que la justicia actúe de manera transparente y se puedan evidenciar todos estos ex ministros o ex funcionarios que también le abrieron la puerta a las mafias, a que operen las mafias y a que perjudiquen a los ecuatorianos. El proceso judicial que envuelve a Hernán Luque Lecaro, ex funcionario del gobierno de Guillermo Lazo, ha alcanzado un hito simbólico y temporal que no ha pasado desapercibido para la opinión pública ecuatoriana. Con 1.209 días transcurridos desde que se iniciaron las gestiones y el seguimiento de su caso, el tiempo de su proceso de extradición ha superado oficialmente la duración total del mandato presidencial de Lazo, del cual extendió por 914 días. Esta comparativa subraya que solo la complejidad de los procesos de justicia internacional, sino también la persistencia de una trama que sacudió los cimientos del Ejecutivo anterior. Recientemente la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, ofreció declaraciones alentadoras para el sistema judicial del país. Según la funcionaria, la extradición de Luque Lecaro desde Argentina podría concretarse en los próximos días, pero nunca dicen cuándo. Así dijeron la vez anterior, ya pronto tendré. A Luque Lecaro lo voy a traer de la oreja. Eso dijo Lazo. Eso dijo, lo vamos a traer de la oreja. Nunca cumplió. Y vamos a ver por si él también se trae de la oreja. He conocido a muchos corruptos, pero Hernán Luque es sin duda singular. Un amigo mío dice que nadie puede estar seguro de que no es corrupto hasta que le ponen plata en la mesa. Yo he dicho que no, muchas veces, a muchas ofertas. Hernán Luque no supo decir que no a la primera. Mira, cuando comenzamos a investigarlo en la etapa primigenia del trabajo de periodismo que nos terminaría arrojando a la Moni y a mí y a la familia este exilio aventurero en el que tenemos ya varios años, hice lo primero que hago con un investigado. Le mandé un mensaje para vernos, pero no me respondió. Fue Rubén Cherres, el narcotraficante amigo de Danilo Carrera, quien terminó por coordinarnos una cita varias semanas después, cuando comimos con él en los bajos del Sheraton de Guayaquil. Lo llamó delante de nosotros, de Ramón y mío, y usó directamente su celular y me lo puso. Fue la primera vez que conversamos. Me dijo Luque,
que éramos vecinos, que vivíamos en el mismo edificio y quedamos en vernos a mi regreso a Quito. Era literalmente mi vecino de abajo. Es decir, cuando Lamón y yo caminábamos en círculos pensando cómo descubrir la red de corrupción que terminaríamos por descubrir, él podría habernos estado escuchando con claridad. De hecho, si discutíamos a gritos, tal vez él lo escuchaba, porque era el vecino del piso de abajo. Lo visité una noche cualquiera de mediados de 2022, puntual como suelo ser para Tormento de Lamón, a quien persigo con el reloj desde horas antes de cualquier cita, porque ella, impuntual para mi tormento, se da modos de retrasarnos casi sin que se note. Pero esa vez no llegué tarde porque no se puede llegar tarde a una cita en el mismo edificio de uno. Y fíjate, su departamento era pequeño, era una suite de las que tiene un mesón en la cocina por comedor. Y en la sala faltaban fotos de la familia. Dice más de una persona lo que no hay en su casa que lo que hay. Yo noto cuando no hay cosas en una casa, cuando no hay fotos de la familia, cuando no hay imágenes religiosas, cuando no hay mensajitos, cuando no hay un lugar donde poner las llaves de la casa, que quiere decir que sabes entonces dónde dejas las cosas. Y la suite de Luque no era más que una suite sencilla en la que uno podía recordar lo que no tenía platos sucios en el lavadero, por ejemplo, no tenía frutas en el mesón, no tenía olor a ropa limpia, no tenía libros en ninguna parte. Sobre todo sobre la mesilla de la esquina, que es donde uno suele dejarlos cuando los va utilizando. No tenía nada que dijera que allí vivía un ser humano con alma. Era entonces la casa de un banquero guayaquileño que estaba de paso por el estado. No me ofreció café, ni agua, ni vino, nada. Me recibió con una laptop abierta. Era lo único que había en el mesón de la cocina, una laptop abierta. Y una sonrisa tensa y unas microgotas de sudor empañándole la frente, a pesar de que afuera había 6 o 7 grados centígrados. Hernán había ensayado. Empezó por la familia, que es por donde empiezan los hombres que llegan a una conversación con miedo. El Museo del Bombero de Guayaquil, me dijo, lleva por nombre Jefe Félix Luque Plata, en memoria de un filántropo bombero de la ciudad, su abuelo. Su padre, me dijo, fue un hombre obsesionado por el buen nombre y el buen apellido, que es lo único que en los países pobres uno puede dejar de herencia a sus hijos. Y su madre, me dijo, bajando la voz un poco, sufre muchísimo cuando ve su nombre en la televisión porque le da miedo que hablen mal de su hijo. Para entonces, Hernán Luque no era la cara de la corrupción, sino la cara de un ex vicepresidente del Banco de Guayaquil. Alguien de quien uno, me imagino, como madre podía sentirse orgullosa. Yo escuché en silencio, que es lo que un periodista tiene que hacer cuando entiende que el otro le está llenando los vacíos. Y él después abrió la presentación de PowerPoint que tenía. A los burócratas les encanta el PowerPoint, los emociona, casi los excita. Y ahí estaban las 2 empresas públicas desfilando una tras otra con sus balances incomprensibles a primera vista. Era plano y previsible como el Kama Sutra de los Opus Dei. Lo interrumpí porque ya me había aburrido del todo, y hay que aprovechar cuando uno tiene un hombre que suda por delante porque es el momento de hacer las preguntas. Todo muy bien, le dije a Hernán. Todo muy bien, pero a mí lo que me interesa es saber cómo están robando. Él se pone nervioso y voltea los ojos hacia otro lado, como si hubiese alguien escondido en su departamento. Aparicio, dice. Mira, Aparicio, es de terror, me dice. Aparicio se refería probablemente a uno de los asesores del entonces presidente. No tenía ninguna prueba en su contra, pero la idea de Hernán era señalar la corrupción como si él hubiera entrado en ese cuarto por error, como diciendo, no soy yo, me he encontrado con estos que lo estaban haciendo antes. Y le hice entonces, con la cara más calmada que pude poner, la única pregunta que me importaba esa noche. ¿Cogiste algo por los seguros de Senel? Yo había escuchado, de forma muy superficial, cómo se adjudicaron los contratos millonarios de los seguros. Una de las típicas denuncias no documentadas que embarran nombres en los pasillos, pero que no publicas porque no tienes el documento que te hace falta. Y
y soltada la pregunta, soltada delante de alguien que esconde algo como un adolescente con un grano en la nariz que lo tapa con una de estas curitas, creyendo que no se nota, Hernán bajó la cabeza. Hernán, el de los lápices azules afilados, como su jefe, el de las microgotas de sudor, el de los apellidos de bombero guayaquileño filántropo, el del PowerPoint de 2 empresas, agachó la cabeza como un niño al que han pillado en la mentira y dijo, muy quedito, pero cogí huevada, te lo juro. Tal vez es el momento más sincero de Hernán Luque. Pocas veces en periodismo uno ve algo así. Un crimen confeso a la primera pregunta súbita. Yo subí los 2 pisos hasta mi departamento pensando contra toda lógica que el viejito calvo era un bobo, un inocente pecaminoso, una víctima del sistema que todo lo arruina. Me costaba encajarlo en el molde del ladrón. Banquero, buena familia, educación gringa, patrimonio de $500,000. No tenía la cara de un ladrón como terminó siéndolo. La Moni, que se lo cruzó al día siguiente en el ascensor 5 minutos y lo acompañó hasta el lobby del edificio cuando lo encontramos en el camino al carro, no necesitó tanto tiempo como yo. Subió de vuelta al departamento y me dijo, ese está embarrado pero hasta el cuello. Hasta el cuello. Ojo biónico de esposa y de periodista, supongo. Después, claro, vendrían las pruebas, vendría la frase que terminaría enmarcada en los procesos judiciales impulsados por nuestra investigación. Es en la que Hernán le dice a Rubén Cherres en una grabación filtrada que algunos quisieron poner en duda. Preferiría que me dé $150,000 mensuales porque a mí me da como tranquilidad. Preferiría, como quien ordena ensalada antes de la sopa, preferiría una sopa, dices, antes de la ensalada, no $150,000 mensuales. Eso era lo que se robaban. Cuando te publican esos libritos de lo que hicieron durante su gobierno, eso es lo que no te ponen en la letra grande ni en la letra chica. Que robaban de 100, de $150,000 mensuales en adelante. Que lo ponían en futuro hipotético para que nada los alcanzara en presente real. El día del primer reportaje, Luque no esperó al teléfono, ni a los abogados, ni a la fiscalía, ni a la madre que lo parió. Luque llamó a Bianca y compró el vuelo AV088 con destino a la ciudad de Buenos Aires. A las 4 de la tarde. 6 horas después de que terminamos nuestro programa, Luque estaba dentro de un avión, volando hacia un lugar en el que no tenía plan ninguno, donde ahora se ha logrado esconder por tiempo suficiente. Lo supimos entonces y los políticos no hicieron nada porque querían que él se fuera, porque estaban mucho más seguros si él no se quedaba en el Ecuador. 1,208 días. 1,208 días se ha demorado la aprobación de su extradición. Durante 1,208 días, los corruptos cómplices, la pandilla de delincuentes que lo acompañó en el gobierno, ha dormido tranquila. Pero resulta que llegó el día 1,209, donde la extradición de Luque ha sido aprobada. Duró más que el gobierno de Lasso. El gobierno de Lasso duró apenas 914 días. Pero los crímenes que allí se cometieron no prescriben. Eso quiere decir que los va a seguir persiguiendo por el resto de sus vidas. En conclusión, amigos queridos, el caso de Hernán Luque Lecaro se encamina a su etapa definitiva en suelo ecuatoriano. Más allá de la cifra estadística de los 1,209 días, su llegada representará una prueba de fuego para la celeridad y eficacia del sistema judicial. La sociedad ecuatoriana aguarda que este retorno traduzca los esfuerzos diplomáticos en resultados concretos, donde la verdad procesal y la responsabilidad administrativa prevalezcan sobre la impunidad que suele acompañar a los tiempos prolongados de la burocracia internacional. ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que venga! ¡Que venga Lasso! ¡Que venga! ¡Que venga el Moreno! ¡Que venga!
que vengan a rendir sus declaraciones. Ahí los quiero ver. Hoy vamos a ver un presidente preso, que es Moreno, pues ya dejaron en silencio todo, como en todas las cosas, ¿no? Moreno fue uno de los tipos que más daño le hizo a este país y tienen un silencio absoluto. Lazo lo llevó a los grupos de delincuencia organizada. Pues ahí está el cuñado que está detenido y obviamente gozando de vacaciones porque se tira el lujo de vida. No es que está detenido, nadie sabe qué está haciendo. Y Luque Lecaro, al que le llegó su hora, pero que se ha de coger a la mayoría de edad y se queda ahí y no va al encuentro, porque allá es que tiene que ir, ¿o no? ¿O sí? Pregunto nada más. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.